Bueno, y retomamos los premios Nobel de Fisiología o Medicina, ¿eh? Hoy nos corresponde el premio Nobel que se le otorgó a Imre Szent-Györgyi, un húngaro. Ese nombre tenía que ser húngaro, ¿eh? Este es un científico que nos ocupa hoy. Fue galardonado con el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1937. Nació en Budapest, una bella ciudad, el 16 de septiembre de 1893 y falleció en Massachusetts, Estados Unidos de América, el 22 de octubre de 1986. Tenía 93 años. Su padre, Miklos, era un terrateniente perteneciente a la nobleza con antecedentes desde 1603 y natural de Transilvania. ¿Transilvania les dice algo? ¿Sí? ¿No? Oh, entonces no se acuerdan de Drácula. Drácula vivía en Transilvania. Actualmente Transilvania pertenece a Rumanía, por eso se habla de que Drácula es rumano y se relaciona con Rumanía, pero Drácula, Transilvania, originalmente era húngaro. Györgyi, el padre de Györgyi Miklos, practicaba la religión calvinista y su madre Josephine era una católica romana de una familia dedicada a las ciencias. El padre de Josephine y su hermano eran profesores de anatomía en la Universidad de Budapest. Josephine se educó en música y aspiró a cantar en la ópera de Budapest, pero su voz no alcanzó a la suficiente calidad como para obtener un puesto en la ópera. Entonces Albert tocaba el piano y su hermano Paul era violinista profesional. Eso eran la familia de Josephine. Szent-Györgyi comenzó sus estudios en la Universidad de Semmelweis en 1911. Semmelweis fue la persona que descubrió que la fiebre puerperal se transmitía porque las personas no se lavaban las manos. Entonces ordenó que todas las comadronas tenían que lavarse las manos, desinfectarse bien y cambiarse de ropa antes de un parto. Y entonces logró disminuir la muerte por fiebre puerperal, que era muy frecuente en su época. O sea, se le considera el padre de la antisepsia. Así, él alternó investigaciones en el laboratorio con su tío. Pero llegó la guerra, la Primera Guerra Mundial, interrumpió los estudios y fue movilizado en 1914 para el Cuerpo Médico Militar de Austria-Hungría. Y luchó, porque bueno, segunda línea como médico en la Primera Guerra Mundial. Se disgustó con la guerra y en 1916 se disparó en una pierna y dijo que fue por fuego enemigo. Estaba aquí y me dispararon. Fue desmovilizado entonces y pudo terminar sus estudios en 1917. Una vez graduado se casó con Cornelia Demeni y fue a trabajar a Bratislava. Ahora es la capital de Eslovaquia. Cuando veo, bueno, todo eso pertenecía al reino austrohúngaro. Bratislava es una ciudad interesante también, y muy cerca de Viena. Pero en 1919 esta ciudad pasó a Checoslovaquia y entonces él, después de la guerra, como Austria perdió la guerra, pues le quitaron esta área. Y entonces él pasó y se trasladó para la Universidad de Groningen, en Holanda. Se fue de Hungría, dijo, allá voy para Holanda, que tenía una buena plaza allá. Allí, en Groningen, investigó la respiración celular con una beca de la Fundación Rockefeller. Se trasladó a la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Cambridge aisló el ácido hexurónico, el ácido ascórbico y la vitamina C. Y realizó investigaciones en cuanto a la función de la vitamina C, del ácido hexurónico o ácido ascórbico, como quieran llamarlo, a veces la vitamina C es más fácil, ¿no? En la respiración de las células, respiración celular. Recuerden que la verdadera respiración está dentro de la célula, es donde realmente se realiza la respiración para obtener energía. Y por estas investigaciones obtuvo el doctorado en 1927. En 1929 demostró que el ácido ascórbico o ácido hexurónico, como quieran llamarle, o vitamina C, más fácil, previene el escorbuto. Fue demostrado por él, Szent-Györgyi. En 1930 regresó a Hungría como profesor de la Universidad de Szeged. Estos nombres húngaros son un poquito complejos a veces para decir. En 1937 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus investigaciones en relación con la respiración celular y con referencia al descubrimiento de vitamina C y a las funciones del ácido fumárico, que es el llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que ya hablamos, incluso hay un video corto por ahí que explica todo lo que es el ácido cítrico. Entonces, el ciclo de ácido cítrico, o sea, lo que es el ciclo de Krebs.
ciclo de Krebs, que todos que estudiamos medicina o biología nos lo repetían y teníamos que repetir paso a paso el ciclo de Krebs, cosa que no era tan inútil. A veces usted le preguntaba a un alumno el ciclo de Krebs y era capaz de repetirlo completo, pero cuando le preguntaba cuál era su función, cómo se producía, entonces ya tenía algunas dudas, porque era una enseñanza memorística, no lógica, no de razonamiento, sino de memorizar. En 1938 comenzó sus investigaciones respecto a la biología de la contracción muscular, descubriendo la actina, una proteína que hoy sabemos muy bien que está combinada con otra proteína y que son las que contraen las fibras musculares. Actina y miosina contraen las fibras musculares y utilizan ATP. Y el ATP se genera gracias a la respiración celular. Fíjense, ahí vean los estudios de él, o sea, estudiando la utilización del ATP en los músculos, pues encontró la actina y encontró que esta se relacionaba junto con otra proteína que es la miosina, se relacionaba con la contracción muscular, pero que necesitaban energía, y esta energía provenía del ATP. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, Hungría salió con los nazis, pero Szent-Györgyi se opuso, estaba en contra de la guerra, en contra de los nazis, y participó activamente en la resistencia antinazi. Ayudó a escapar a muchos judíos húngaros, y en 1944 fue enviado a Estambul por la resistencia húngara, con el pretexto de una lectura científica. Bueno, va a hacer una lectura científica, es decir, impartir una conferencia en Turquía, en Estambul, pero la realidad es que fue a negociar con los aliados la rendición de Hungría en representación del primer ministro del país. A su regreso, Hitler, que ya se enteró de esto, dijo, me cogen a ese señor y me lo meten en prisión. Ordenó su internamiento en prisión, pero consiguió esconderse hasta el fin de la guerra. Cuando ya salió del escondite, pues ya Hitler no existía, había muerto. Y ya Alemania había perdido la guerra. O sea, luchó contra los nazis en la resistencia, salvó judíos húngaros y participó en negociaciones para el rendimiento de Hungría a los aliados. Posteriormente se incorporó al Partido Comunista de Hungría, fue diputado y se especuló la posibilidad de que se nombrara como presidente de la República Húngara. Fundó el Departamento de Bioquímica en la Universidad de Budapest y fundó la Academia de Ciencias de Hungría. Pero cuando él vio el comunismo, pues no le gustó. Se mostró desafecto con el comunismo desde el principio y entonces empezó a buscar cómo salir de esa situación que él tenía, porque él se unió a los comunistas porque luchó con ellos contra los nazis. Dijo, bueno, esta es la gente con la que yo luché contra los nazis, pero después vio que no era como él pensaba. Y entonces en 1947 emigró a Estados Unidos y ahí fundó su laboratorio de investigaciones en Massachusetts. Investigó acerca de la biología muscular y de la biología celular del cáncer. En el ciclo de cáncer hablamos de biología celular del cáncer, que él fue una de las personas que inició estos estudios y aplicó análisis de física cuántica en el cáncer, descubriendo que los radicales libres son una causa potencial de cáncer. Hablamos de radicales libres en relación con cáncer en el ciclo de cáncer. Pueden buscarlo ya. Las investigaciones de Szent-Györgyi mantienen una vigencia marcada en la actualidad. Su descubrimiento de la respiración celular permitieron el conocimiento de elementos básicos del ciclo del ácido cítrico y de los demás componentes que fueron descubiertos por Krebs y William Johnson en 1937. Y por eso, por este descubrimiento de Krebs y William Johnson, es que se llama ciclo de Krebs al ciclo del ácido cítrico, que ya había sido descrito parcialmente por Szent-Györgyi, pero Krebs completó los estudios. Y ellos recibieron, Krebs y Johnson recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1953 por estos estudios. Las investigaciones acerca del cáncer representaron un gran avance en el conocimiento del origen del cáncer y en la aplicación de medidas preventivas y terapéuticas actuales. Ya habíamos hablado en el ciclo de cáncer que para poder evitar el cáncer usted tiene que conocer qué lo produce, como todas las enfermedades. Además, Szent-Györgyi recibió varios otros premios de gran importancia. Dato curioso, se casó en 4 oportunidades, esto ya es chisme, ¿no? Se divorció de la primera y tercera esposa, enviudó de la segunda. Y otro dato curioso,
Su último matrimonio lo celebró a los 82 años. Bueno, hay personas que se casan después de los 80 años. Premio Nobel bien merecido. Y mis amigos, llegamos al final de este programa. Los invito a continuar conmigo en el próximo. Y hasta entonces. Chao.